Dios le bendiga. Bienvenidos a un video más. En este video vamos a tocar el tema de la vanidad de la idolatría. A muchos no les gusta esta clase de temas, pero es necesario para comprenderlo y lo vamos a hacer a la luz de la palabra del Señor, conforme a la Biblia. Así vamos a tocar estos temas importantísimos, un tema importantísimo de la idolatría. Vamos a ver cómo Dios aborrece la idolatría. Dios no está de acuerdo con ella, aunque muchas religiones en este mundo están de acuerdo con la adoración de ídolos, aunque le mencionan ellos venerar, pero vamos a estar paso a paso tocando este tema. Pues bien, comencemos con una lectura de la palabra de Dios. Dije que íbamos a estar tocándolo conforme a la Biblia y así lo vamos a hacer. En el Salmo 135, versículos del 13 al 18, dice la palabra del Señor. Salmo 135, versículos 13 al 18. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. No oye. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que confían en ellos. Dice la palabra del Señor. Pues bien, hemos comprendido y estamos aquí con la palabra del Señor, donde nos habla que los ídolos de las naciones, el versículo 15, son de plata y oro, obra de manos de hombres. Desde muy temprana edad, o desde muy, podemos decir, los tiempos antiguos, el Señor ha estado en contra de la idolatría. Dios ha estado en contra de la idolatría. Nunca la ha aprobado para que en la actualidad pues hayan religiones practicándola. El Señor siempre ha estado en contra. En Génesis capítulo 6 encontramos que Dios destruyó a los antidiluvianos. Génesis 6 nos dice que la maldad del hombre era mucho sobre la tierra, mucha, en extremo. Entonces Dios decidió exterminar todo el mal, todo el pecado, y comenzar una vez más, podemos decir, las generaciones. Y así se construyó el arca, escogiendo Dios a Noé, y vino el diluvio. Entonces, en esa maldad iba incluida la idolatría, porque el hombre siempre ha querido algo en que, siempre ha querido alguien en quien adorar. Es pecador por naturaleza el hombre. Es pecador por naturaleza. Tiene ese pecado arraigado dentro de él, esa maldad dentro de él, heredada por los primeros padres que son Adán y Eva, cuando Adán y Eva fueron destituidos del huerto del Edén. Entonces la idolatría es un pecado, podemos decirlo mortal, porque Dios no está de acuerdo con ello. Dios lo aborrece, Dios no lo tolera, Dios merece la honra y la gloria y la alabanza solamente Él. Si lo ponemos en la actualidad la gente dice, no, pues yo no adoro a los ídolos, a las imágenes, yo solamente las venero. Pero aquí, como dice la imagen que hemos colocado, venerar. Si buscamos en Mr. Google, le preguntamos a Google qué significa venerar, nos va a dar este significado que es rendir culto a Dios, los santos o a las cosas sagradas o a cualquier criatura. Eso es venerar. Entonces, llegamos a la conclusión que solamente se tiene que rendir culto a Dios. Venerar, si así le quieren llamar, también está prohibido, porque si venerar es rendir culto, ¿a quién se le tiene que rendir culto? ¿A las criaturas o a Dios? Pero queremos enfocarnos eso, porque cuando se habla de la idolatría, pues se puede tratar temas, hay idolatrías
hacia el hombre, que ya sería tema para otro video, idolatría hacia el hombre, o se puede idolatrar la familia también. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en las imágenes, en las estatuas esculpidas de madera, como leímos aquí en el Salmo 135. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Ahí son, porque desde tiempo antiguo la idolatría se ha ido arraigando. Podemos verlo también como Dios lo prohibió al pueblo de Israel cuando iba camino hacia la tierra prometida. Les dio leyes, les dio mandamientos que no se mezclaran con la idolatría. Pero Israel desobedeció a la palabra del Señor. Porque es que si meditamos bien en nuestra cabeza, un ídolo no es nada. Dice la Biblia, es clara. Tienen boca, versículo 16 del Salmo 135, tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, no ven. Tienen orejas y no oyen. Entonces, ¿cómo se le puede clamar a alguien o a una imagen que tiene boca, no habla, tiene pies, no camina, tiene orejas, no oye? Pero el engaño ha sido tan sutil, tan, podemos decir, bien maquinado por Satanás para infiltrar la idolatría, para que la gente pues crea que esas imágenes o que esos ídolos tienen poder. Sí, ha sido tan sutil y se ha inventado tanta doctrina, porque en esta, podemos decir, sección o parte de la idolatría, entra el catolicismo romano, donde hay mucha idolatría hacia las imágenes. También entra el budismo, que adoran al Buda, esculturas. Puede entrar también los musulmanes, pero estamos enfocándonos en los ídolos de madera, de metal, de barro. Todos estamos enfocándonos, que dice la palabra del Señor, lo estamos leyendo, Salmo 135, que tienen orejas, no oyen. ¿Y cómo le vas a clamar a alguien que tiene oídos, pero no oye? ¿Cómo le vas a clamar? No te va a escuchar, vas a estar como en los tiempos de Elías, que le estaban clamando a Baal, que hiciera descender fuego y consumiera el holocausto, pero Baal nunca respondió. Entonces se burlaba Elías, diciéndole que le gritara más fuerte, quizás estaba dormido o iba de viaje, pero así está la ignorancia de la gente creyendo y pensando que Dios pues se puede rebajar a una estatua de fundición, a una imagen. Se le prende veladoras, se va millas o kilómetros de rodillas hacia la basílica, etcétera, o hacia tal templo o lugar sagrado que ellos tengan para rendir culto. Ellos dicen venerar, como dice aquí la imagen, venerar, pero venerar es rendir culto, porque dentro del sistema católico romano, si nos centramos en ello, en el sistema católico romano, tienen la palabra del Señor, tienen el Salmo 135, lo tienen, también está incluido en su Biblia, en la Biblia católica. Entonces, si el Salmo 135 está incluido en la Biblia católica, ¿por qué no lo obedecen? ¿Por qué no lo enseñan? Pero vemos que los líderes religiosos dentro del catolicismo romano, pues, enseñan a su conveniencia. No se equivocó el Señor Jesús cuando dijo a los escribas y fariseos que ellos ponían la tradición por encima de los mandamientos de Dios. Y él les dijo, hipócritas, ven invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Y en la actualidad, en este siglo XXI, pues, es lo mismo. Dentro del sistema católico romano se enfocan más en lo que es la tradición que en lo que dice la palabra del Señor. Porque hay ídolos, se les permite adorar ídolos, pensando que un ídolo los puede acercar a Dios. Dicen, yo le clamo a María a través de esta estatua para que ella le clame al Señor Jesús, que es el Hijo, lo cual es un engaño satánico. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la idolatría.
Dice así el versículo 18 de este Salmo 135. Dice que semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Notemos algo importantísimo. Aquí el Señor no solamente está en contra de aquellos que adoran a los ídolos o de aquellos que confían en los ídolos, sino también está en contra de los que los fabrican. Porque quizás digan, es que es el único medio que tengo para ganarme la vida, para traer el sustento a la casa. Pero hay otras formas de ganar dinero. Pongamos un ejemplo. Dentro del narcotráfico, quizás digan, ese es el único sustento que tengan los narcotraficantes. Pero ¿acaso por eso Dios se va a complacer o les va a pasar por alto el pecado? No. De la misma manera, dentro en lo espiritual, si una persona se gana la vida fabricando imágenes de fundición, estatuas, Dios no lo va a perdonar si no se arrepiente, por supuesto. ¿Por qué? Porque esta persona está siendo cómplice o partícipe de la idolatría al fabricar los ídolos, al hacerlos hermosos quizás o de su imagen, podemos decir, a su imagen, a su idea, para que los hombres se postren ante ellos y los adoren. Pero Dios no lo va a pasar por alto. Dios es un Dios celoso que demanda adoración para sí mismo. No es que sea un Dios dictador, sino que es un Dios celoso que demanda la adoración para sí mismo. ¿Por qué? Porque solamente Él la merece. Pero Dios está en contra de los que los fabrican las imágenes y también de los que confían en ellos. Ahora bien, surgiría la pregunta, dentro del sistema católico romano o de cualquier otra religión que se enfocan en la idolatría, ¿confiarán en sus ídolos? Yo creo que sí. Yo creo que sí están confiados en sus ídolos. Les confían sus problemas. ¿Por qué? Porque se postran ante ellos y les rezan, les traen sus problemas a estos ídolos. No a Dios, sino a los ídolos, a estas imágenes que, como vimos aquí en este Salmo 135, dice la palabra, que tienen boca, pero no les van a hablar, no hablan. Tienen ojos, no los oyen, no los ven, perdón, tienen ojos, tienen los oídos y no los oyen. Las palabras le están hablando a una estatua hecha por el hombre, que el hombre la fabricó. Y en este Dios, en este pedazo de barro, de papel, de piedra, de lo que se ha fabricado, en esto confían. Él es su confianza. Cuando nuestra confianza debe ser en Dios, nuestro creador, en Dios. Porque ¿quién murió en la cruz del Calvario por los pecados del hombre? Es Dios. Ahora ven, surgirá la pregunta entonces, ¿pero por qué Dios aborrece tanto la idolatría? ¿Por qué Dios aborrece tanto la idolatría? Esa es una pregunta. ¿Por qué Dios la aborrece tanto? ¿Por qué Dios aborrece la idolatría? ¿Se han puesto a preguntar, se han hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios la aborrece? Y podemos enumerar varias, pero vamos a ver una de estas. Es porque Él no comparte su gloria con nadie. Desde muy temprana edad en los tiempos, o podemos decir antes de que el mundo fuese o habitase Adán y Eva, podemos ponerlo de esa manera también. La palabra del Señor nos afirma, nos dice que Satanás, se lo reprenda, siendo aún Lucifer, quiso ser el primero de quitarle la gloria a Dios. Quiso usurpar el trono de Dios. Quiso destronar a Dios. Quiso que la gloria se la dieran a él en lugar de a Dios. Lucifer en el cielo fue un ser creado, un querubín protector. Era hermoso, lo dice la palabra del Señor, que cuando
se hizo su creación, dice la palabra que instrumentos de música fueron preparados para el día de su creación. Se cree dentro de los estudiosos bíblicos que este querubín protector era quien tenía el cargo en el cielo sobre los demás ángeles después de Dios. Después de las palabras, después de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sigue a él, sigue a Satanás, o siendo Lucifer, por supuesto, en aquel tiempo. Entonces, al ver él todo ese esplendor o toda esa gloria o ese rango, ese cargo que él tenía, se llenó de soberbia, de orgullo, de altivez, al mirar también él cómo los ángeles le cantaban a Dios en el cielo, se postraban ante él, le decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Él quiso que esa adoración fuera para él, pero Dios no le agradó eso. ¿Por qué? Porque como dice aquí esta imagen, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no le comparte su gloria con nadie. No, no la comparte. Quizás digan, Dios es egoísta. No, pero es que Dios no la comparte porque Dios es un Dios santo. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo va a compartirla Dios con una imagen de fundición? Quizás me digan, referencia bíblica. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que Dios no comparte su gloria. En Isaías 42:8, si vamos a Isaías 42:8, dice la palabra del Señor. Isaías 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Lo dice la palabra del Señor. Hablando Dios, dice que Él es Jehová. Ese es su nombre. Y a otro no le da su gloria. Como dijimos anteriormente, Satanás, siendo Lucifer, quiso quitarle la gloria a Dios. Pero Dios dijo, no, la gloria me pertenece a mí. Y no se la voy a dar a alguien más, a ninguno, a nadie. No le voy a dar a nadie mi gloria, porque me pertenece a mí. Y luego la segunda parte del versículo, Isaías 42:8 dice, ni mi alabanza tampoco se la voy a dar a las esculturas. En otras palabras, a las imágenes de fundición que en la actualidad adoran dentro del budismo, del islam también, dentro del sistema católico romano, que está lleno de esculturas, de idolatría, de paganismo. Y vemos que Dios la aborrece porque Dios no comparte su gloria con nadie. Una pregunta para los que están escuchando y viendo el video. ¿Ustedes compartirían su esposa con alguien? ¿Con alguien más? A mi parecer, yo doy mi punto de vista. Si realmente un esposo ama a su esposa, no la compartiría con nadie. Bueno, del mismo modo es Dios. Dios, siendo un Dios santo, merecedor de honra y gloria de alabanza, no comparte a su iglesia con nadie, ni tampoco comparte su gloria con nadie. No comparte su iglesia con nadie en el hecho de que le permita a su iglesia irse tras otros dioses, porque Dios es un Dios celoso que quiere que su iglesia le clame solamente a Él. Y de hecho, Él, solamente Dios, la merece y solamente Él merece ser exaltado. Dice la Biblia que tenemos un abogado para con el Dios del Padre, a Jesucristo el justo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, si tenemos abogado para con Dios, que es Jesucristo, ¿por qué perder el tiempo yendo con los ídolos? Con San Judas Tadeo, San Martín de Porres, con María también. ¿Por qué perder el tiempo? No se tiene que perder ese tiempo. Vamos directamente al que nos puede solucionar los problemas, pues.
¿Por qué? Pero vuelvo y repito, el engaño es sumamente grande en la actualidad. Desde tempranas, de los inicios, tiempos antiguos, se ha dado esto de la idolatría y en la actualidad está muy expandido este sistema. Y si a la gente se les predica acerca de este pecado, se les toca, podemos decir, la llaga y llegan a decir que estamos en contra, nosotros los que predicamos, estamos en contra de lo que es el evangelio de salvación. O que estamos en contra de María, que aborrecemos nosotros los cristianos a María, lo cual no es así. Se le respeta porque fue un instrumento usado por Dios para traer al Salvador del mundo, a Jesucristo. Pero eso no implica que María sea una salvadora, una redentora, que María traiga la salvación, porque es otro punto por el cual Dios aborrece la idolatría, porque solamente Cristo murió en la cruz del Calvario en la expiación por los pecados del hombre. Cristo sufrió el martirio, Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él es nuestro Salvador, Él sufrió los puñetazos, los flagelazos, todo, la corona de espinas, la cruz, los clavos en el madero, todo lo sufrió el Señor Jesucristo por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué darle la gloria a los ídolos paganos? ¿Por qué acudir a los ídolos paganos, a la idolatría, a las estatuas de fundición, a las esculturas? ¿O por qué provocar a celos al Señor yendo tras esos ídolos paganos? Pues no se puede. Quizás dentro del sistema católico romano o quien quiera que adora imágenes diga, es que Dios me lo va a tolerar este pecado. Recordemos que Dios no le toleró el pecado al pueblo de Israel, siendo su pueblo escogido. Dios no se lo toleró. No, Dios no se lo toleró. Tanta idolatría dentro del pueblo de Israel que había, que Dios los castigaba continuamente. Y Dios les decía al pueblo de Israel, bueno, pues estás en apuros, estás en aprietos, y ahora sí clamas a mí. Vete a tus ídolos, les decía Dios. Dile a tus ídolos que te salven de tus enemigos, a ver si ellos tienen poder. Pero ¿qué sucedía? No los salvaba. ¿Por qué? Porque los ídolos no tienen poder. Esas estatuas de fundición, esas imágenes hechas por el hombre no tienen poder. Son una vanidad, como dice la palabra del Señor. Es algo vano, algo inútil, algo que el hombre se emboba tanto, pues, que piensa que Dios puede radicar o Dios puede habitar en esas imágenes, cuando de plano no tienen poder. No tienen poder para hacer mal ni bien. No tienen poder alguno. Y Dios, su gloria, no la va a compartir con eso. Con nadie la va a compartir. No, Dios no la va a compartir. Hay muchos versículos en la palabra del Señor que nos dan a entender que Dios aborrece la idolatría. Sí, Dios la aborrece. Y estando aquí en Isaías también, una vez más, vamos a ver también cómo Dios aborrece esta idolatría. Estuvimos hablando acerca del pueblo de Israel, cómo Israel se hundió en la idolatría, pero Dios lo condenó. Si vamos a Isaías 57, capítulo 1 en adelante, nos habla de la condenación de Israel por causa de la idolatría. Dice así la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías. Una condenación para el pueblo de Israel. Otra cita mejor en 45,
45:20, 45:20. Nos habla de los ídolos. Nos habla de los ídolos, dice, los ídolos de Babilonia. Dice la palabra del Señor, Isaías 45:20, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Prestemos atención a lo que dice. Dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Detengámonos ahí. Dice, reúnanse, vengan, júntense todos los sobrevivientes de entre todas las naciones, no solamente el pueblo de Israel, de entre todas las naciones, hablándole a los chinos, hablándole a Estados Unidos, hablándole a México, hablándole a los países de Sudamérica, Rusia, todos los países le está hablando Dios, a Israel también, a todos, a los musulmanes, a Arabia, en Asia, en Europa, todas las naciones vengan, júntense, todos los sobrevivientes de las naciones. Y luego les dice Dios, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. La palabra, no tienen conocimiento aquellos que fabrican del madero, su ídolo. Y los que ruegan a un Dios que no los salva. En otras palabras, Dios lo está poniendo como personas sin conocimiento, sin entendimiento, personas irracionables, que puede decir, así lo pone Dios, personas que no razonan, personas que no tienen conocimiento. Quizás el hombre puede decir, no, pues yo tengo muchos doctorados, yo tengo doctorados que los he obtenido, pero si adoras ídolos, no tienes conocimiento alguno de acuerdo a la palabra del Señor. No tienen conocimiento, les dice. Sigue diciendo, proclamad y hacednos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho de entonces? Sino yo, Jehová. Y les dice una vez más a las naciones, y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ninguno fuera de mí. Entonces, ¿dónde entra el Dios de los musulmanes? ¿Dónde entra Buda? ¿Dónde entra María? Que dicen que también María es corredentora dentro del sistema católico romano. ¿Dónde entra? No tiene espacio dentro de el evangelio o dentro de, podemos decir, dentro del plan de Dios para llevar al hombre a la salvación. No tiene espacio, no cabe, porque está claro. Dice Dios, dice, justo y salvador, ninguno fuera de mí. No hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ninguno fuera de mí. Entonces, ¿qué haremos con esta parte de estos versículos? Aquí en Isaías 45. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Las vamos a arrancar solamente y no hacerles caso? ¿O las vamos a borrar de la Biblia? No. Tenemos que obedecer la palabra del Señor y predicarla tal como Él es. No ser cobardes de predicar de una de esta, de esta sí, de esta no, porque esta no me conviene y así, sino predicar la palabra que el Señor nos da. Porque si el Señor nos da esta palabra, es porque Él quiere que todas las almas de todas las naciones vengan a Él, porque el versículo es claro, vengan, reúnanse, júntense, todos los sobrevivientes de todas las naciones, desde el país más remoto, donde se encuentren, de las selvas amazónicas, todos, vengan y escuchen, que no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no los va a salvar. Lo dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno fuera de mí. Mírenme a mí, dice Dios, versículo 22 del Isaías 45. Mírenme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mírame a mí, dice Dios, y sé salvo todos los términos de la tierra. Y en San Juan, capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Así lo dice la palabra del Señor. Pero ven a mí, dice Dios, y yo soy. El Señor jamás estuvo de acuerdo en la adoración a los ídolos, en que el hombre vaya con María. Jesús incluso no puso a María como corredentora, como salvadora. ¿De dónde se inventó el hombre esa doctrina pagana? Esa sale dentro del sistema católico romano, que pone a María como infalible, como santa, pues, como que María nació sin pecado, como que María es igual a Dios, pero todo contrario lo que dice la palabra del Señor. María incluso necesitó un Salvador para poder entrar al cielo. Y en el libro de Hechos vemos a María junto con los apóstoles buscando o conservando lo que es la salvación, metiéndose en oración, orándole a Dios. Se le respeta porque es el instrumento usado por el Señor para que el Señor Jesús naciera en este mundo, pero eso no le da lugar o derecho de usurpar, podemos decir, lo que a Dios le pertenece, a Jesús, siendo el Redentor. Eso no le da lugar de ser corredentora. Pero no vamos a culpar a María, porque la culpa es del hombre, que el hombre ha querido ponerla como corredentora, fabricando imágenes y también estableciendo doctrinas paganas que son contrarias a la palabra del Señor. Y solamente, pues, podemos decir que los ingenuos son los que se dejan engañar. Quienes no estudian la palabra del Señor se dejan engañar fácilmente de su modo de pensar, siguiendo las ideologías del hombre. Muchos dicen, no, es que el sacerdote católico dice otra cosa de lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque yo lo he escuchado, que cuando se le predica la palabra del Señor a algún católico, dice, y aunque se les enseñe la Biblia, la palabra del Señor, estos versículos, ellos dicen, es que el cura tiene otro libro y de ahí nos enseña él. ¿Qué nos da a entender esto? Que ellos ponen los mandamientos o lo que les enseña su sacerdote por encima de la palabra del Señor, lo cual es un gran error. ¿Cómo puedes confiar más en el hombre que en lo que dice la palabra del Señor? Si lo que yo te digo a quienes están escuchando y viendo el video, pues es contrario a la palabra del Señor, busquen ustedes mismos la Biblia y comprueben estos versículos que les he dado, a ver si es mentira o es verdad. Pero si es verdad, glorifiquen a Dios. Denle like, me gusta y compártanlo para que más gente se entere y pueda tener ese conocimiento. Pero si es mentira, pues deséchenlo, porque la mentira Dios la detesta también. ¿Y cómo vamos a conocer? A través de la palabra. Pero la palabra es clarísima. Entonces, ¿por qué el hombre se aferra a sus ídolos? Si la palabra es clarísima. Sigue diciendo, por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí, dice Dios hablando, a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que en él, los que contra él se enardecen, serán avergonzados. O sea, los que se enojan contra Dios. Y dice la palabra aquí claro, que ante mí, hablando Jehová, se doblará toda rodilla. En otras palabras, toda rodilla no se va a doblar ante María, no se va a doblar ante el Buda, no se tiene que doblegar ante Alá. Se tiene que doblegar ante a mí, dice Jehová Dios de los ejércitos. Él lo está diciendo. Y todos confesarán el nombre del Señor. Y toda lengua jugará por mí, por Jehová de los ejércitos. Y jugará toda lengua. Y se dirá ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen, los que contra él se enojan, van a ser avergonzados, porque en la actualidad gente se enoja por esta clase de videos, de temas, por estos temas
que la gente no les quiere oír, porque es como si les tocaran la llaga tan sensible que tienen, y la gente no los quiere oír. Pues dice que en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Versículo 46 de Isaías: se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. En otras palabras, como si Dios estuviera burlando de estas imágenes. Porque dice que se postró Bel, un ídolo pagano que adoraban en la antigüedad. También Nebo, y luego dice que sus imágenes, las imágenes de estos ídolos paganos, fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. ¿Por qué? Porque no pueden caminar, no tienen poder, no se saben valer por sí mismos. Tienen que defenderlos el hombre y tienen que llevarlos de aquí para allá. Como hay tanta procesión y como lo vemos también en la actualidad, durante las procesiones, ya sea en Semana Santa, tantos accidentes que surgen, vírgenes quemándose, ídolos y estatuas en el catolicismo quebrándose, cayéndose si hay un aguacero, se quebra el santo, se quebra el ídolo, arden llamas pues, y después quieren culpar al mismo hombre. Santo Jehová del cielo y de la tierra, cuando Dios dice aquí que las imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre más de carga. ¿Por qué? Porque están inertes, pues, inertes, no tienen vida. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Así lo dice. Dice: oídme, hijo, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos por mí desde el vientre, los que son llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo los, y hasta las canas yo soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Y aquí está el versículo 5, una pregunta que Dios le hace a todos los idólatras, a todos los idólatras. Esto incluye a los musulmanes, los budistas, a los, podemos decir, los católicos, incluso a los de la luz del mundo que tienen a su pastor como su ídolo, a todos los que adoran, tienen a sus imágenes. Dice Dios en el versículo 5 de Isaías 46. Escuchen por favor con atención. Dice Dios: ¿a qué me semejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Me vas a comparar con una imagen de fundición para que seamos semejantes? ¿Acaso Dios es semejante a una imagen de fundición? No. Dios no es semejante a una imagen de fundición. ¿Por qué? Porque como dice esta imagen lo dice tan claramente. Dios no es semejante porque Dios es un Dios tan grande. Dios es un Dios tan grande que por lo tanto no hay imagen, no hay estatua o pintura que lo pueda contener. Así de grande es nuestro Dios. Tristemente, si la gente piensa que una imagen puede contener a Dios o que Dios es representado por una estatua, pintura o imagen, pues esta gente tiene el concepto de Dios muy pequeño. Piensa que Dios es un Dios pequeñito, es un Diosito. Pero en la Biblia yo encuentro que nuestro Dios es un Dios tan grande. Oye, Él creó el cielo y la tierra, pues. Él lo creó. ¿Cómo no va a ser tan grande? ¿Cómo no va a tener ese poder tan majestuoso? Entonces, si Dios es el creador del cielo, de la tierra, del mar, de todo lo que en ello hay, ¿cómo lo vas a comparar a una imagen? Bueno, surgiría mi pregunta también. Y entonces también es la pregunta también de Dios: ¿a qué me vas a asemejar? ¿Cómo me vas a comparar? ¿O me vas a semejar y me vas a igualar para que seamos semejantes? ¿Acaso, dice Dios, acaso yo soy semejante a esta estatua que estás edificando para postrarte a ella? No, yo no soy semejante a esa imagen, a esa estatua, dice Dios. Yo no lo soy. Porque le está reclamando. Dios dice que sacan oro de la bolsa y pesan la plata con la balanza. Están sacando el oro, pesan la plata, también alquilan un platero, o sea, un fabricador, para hacer de ello un Dios, se postran y lo adoran. Y no lo vemos en la actualidad.
En la actualidad, los que hacen imágenes como católicas, si es de papel, pues lo dibujan o lo imprimen y lo ponen en un cuadro. Si es de barro, pues lo fabrican, le dan obra, lo moldean, pues también. Si es de madera, van al monte, cortan un árbol, con el cepillo lo esculpen, todo, y lo hacen, lo pintan, a manera que quede perfecto, hermoso a la vista de ellos, pues, pero después se postran y le dicen, tú eres mi Dios. ¿Acaso eso no es una insensatez? ¿Que eso no es algo fuera de lo normal, pues? ¿Eso es tener conocimiento? Eso es no tener conocimiento, porque se están postrando hasta un pedazo de barro, papel, madera, lo que quieran llamarle, pues. Luego dice el versículo 7, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Están echando sobre sus hombros, lo llevan en procesiones, lo van a la capilla y lo colocan allí. Y la imagen ahí está, y ahí no se mueve, no se mueve. Le puedes gritar, tampoco te va a responder, ni te va a librar de la tribulación. Aunque hay gente que dice, no, pues yo acudí a la basílica, yo acudí ahí y me hizo un milagro la Virgen, milagro que jamás lo había visto yo. Tienen ese razonamiento, pues. Pero aquí mi Biblia me dice que gritan y no responde. Porque en cierta ocasión yo platicaba con uno que decía que los ídolos no tienen poder. Y este me decía, su respuesta fue, pues a mí la Virgen me hizo un milagro. Yo no sé, así me dijo. A mí la Virgen me hizo un milagro. Y él dijo así de esa forma. Dando a entender que su razonamiento piensa que tienen poder esos ídolos. Muchos van a la basílica, van a la iglesia de su localidad, su pueblo, y se postran. Pero aquí me dice la Biblia que estas imágenes se los llevan, los fabrican, y los católicos o quien sea, los ponen ahí, los colocan, y les puedes gritar, puedes agarrar un bat, quebrarlo, no te va a hacer nada. Puedes, ¿qué? ¿Hacer lo que? Agarrarlos a pedradas también. No te va a hacer nada, porque no tiene poder para responderte. Tampoco te va a librar de la tribulación. No te va a librar, aunque puedas dormir entre espinas, haciendo, digamos, una promesa de dormir entre espinas. O poner una cama de alambres, digas, hacer esa promesa. Pero no te va a responder. No te va a responder porque no tiene poder. Por eso sí, ni te va a librar de la tribulación. Puedes estar pasando prueba, lucha, pero la Biblia dice que la paz la trae Cristo Jesús al corazón. Cuando realmente experimentas el verdadero valor, lo que Dios demanda y lo que Dios quiere. Cristo trae la paz. Él es nuestra paz. Aleluya. Por cuando Él quita el pecado dentro del hombre pecador, la paz interior llega al ser humano y lo inunda de esa paz y luego viene la presencia del Consolador. Alabado sea el Señor. Por eso dice aquí, acordaos de esto, tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay más. Y nada hay semejante a mí. Nada, nada, voy y repito, nada hay semejante a mí, dice Dios. Nada, nada de estatuas hay semejante a mí. Ninguna imagen se asemeja a mí, ni tu familia se asemeja a mí. Nada se asemeja a mí. Ningún ídolo pagano se asemeja a mí. Yo soy único, en otras palabras está diciendo Dios, yo soy único, es lo que está diciendo Dios. Nada se asemeja a mí. Nada se asemeja a mí. Que anuncio yo lo porvenir desde el principio. En otras palabras, yo estoy anunciando el futuro desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, fíjate cómo
Si escuchamos cómo les dice Dios a los idólatras o a estos que adoran a los ídolos, porque el título aquí de esta parte de la Biblia dice Jehová y los ídolos de Babilonia. Y Babilonia, sabemos que en la actualidad está tipificada por el catolicismo romano, que eso ya podría ser por otro video. Pero escuchemos cómo dice el versículo 12 de Isaías 46. Presta atención como dice, por favor. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Les dice duros de corazón. Tiene el corazón empedernido, duros. Son durísimos para el evangelio. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Pondré a Jesús, que la salvación entró del corazón. Y en la actualidad, pues, podemos decirle que esa salvación va a venir. Pero no tenemos la confianza, pues, en las esculturas, en las imágenes, porque todas esas imágenes son obra de manos de hombre. Tienen boca, no ven, manos tienen, no palpan, pies tienen, no caminan. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y la Biblia nos dice, huye de la idolatría, huye de la idolatría, porque los idólatras no entrarán al cielo. Terminamos con esta cita bíblica en Apocalipsis 21:8. Último versículo para terminar, Apocalipsis 21:8. Dice la palabra del Señor, que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. O bien tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre también. Pero dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 21:8, y con este verso culminamos ese tema, o podemos ir a este video. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, y aquí viene el tema de hoy, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dándonos a entender que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Si estás adorando imágenes, tristemente tu lugar no será en el cielo. Si confías en las imágenes, no heredarás el reino de los cielos. Si confías más en esas imágenes, obra de mano de hombre, tu lugar, tristemente, aquí como dice la Biblia, será el lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero no te aflijas, porque mientras tengas vida, tengas esperanza. Ven a Cristo, Él lo está llamando a todos para que salgan de esa ignorancia y estudia la palabra. Ahí encontrarás lo que Dios quiere para tu vida, que salgas de ahí, que huyas de la idolatría y que vengas y lo abraces solo a Él y obedezcas sus mandamientos. Porque puedas decir yo amo a Dios, pero la Biblia nos dice, San Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos, dando a entender que si realmente profesas conocer a Dios, pues tienes que echar fuera toda la idolatría y humillarte ante Dios Todopoderoso, aceptarlo en tu corazón a Jesús, porque Cristo fue el que murió en la cruz por los pecados. No fue María, no fue el Papa de Roma, no fue San Judas Tadeo, San Martín de Porres, no fue, ¿quién más podemos enumerar? Mahoma, o el Buda, Confucio, en fin, tantos ídolos paganos que hay, o tanta idolatría. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario, y Él es el único que te puede llevar al cielo. Él tiene palabras de vida eterna. Son duros los temas, difíciles, controversiales también, porque a muchos no les gusta, pero es necesario
para la salvación del hombre. Comparte este video, dale me gusta y nos miramos en el próximo video. El mejor like que nos puede dar es compartirlo para que la más gente pues tenga ese conocimiento y comprenda que en Cristo está la salvación. Dios le bendiga y nos miramos en el próximo video. Vamos a estar trayendo más temas acerca de la idolatría porque es un tema muy profundo que se tocará más a fondo, más a detalle y con versículos de la palabra del Señor. Lo que lo estamos viendo con bases bíblicas que hemos puesto en este video. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.